Antes de entrar en contexto quisiera presentarme. Mi nombre es Emily Rivero y estaré explicando brevemente sobre nuestro caso de investigación. Las comunidades indígenas no suelen tener el reconocimiento que merecen, siendo ellos representantes de la cultura de una población y protectores de la biodiversidad en el planeta. De hecho, son los últimos en recibir inversiones públicas, ya sea servicios básicos e infraestructura, lo que básicamente los convierte en poblaciones caracterizadas por la desigualdad y exclusión, dejándolos vulnerables ante situaciones de riesgo como lo ha sido el COVID-19, afectando sus medios de subsistencia, seguridad alimentaria y bienestar, todo a causa de la falta de acceso a sistemas nacionales de salud, agua, saneamiento y las restricciones de movilidad. Por eso se ha decidido desarrollar un caso de investigación correspondiente a Venezuela y Colombia y específicamente sobre el decrecimiento de comunidades indígenas por desvalimiento gubernamental en tiempos de COVID-19, para constatar qué tanta precariedad presentan los nativos de ambas naciones. Les presentaremos una serie de datos estadísticos, noticias, declaraciones, redes sociales, páginas web y organizaciones que sustentan el trabajo investigativo. Los pueblos originarios por siglos han sido subyugados y marginados. En la actualidad, esto no es una excepción. Teóricamente, el Estado se encuentra obligado a garantizarles el bienestar y la calidad de vida. En la práctica, la realidad resulta abruptamente diferente. Aunado a esto, la llegada de la pandemia del COVID-19 se consolidó como una catapulta para la ruptura de un pueblo que ya se encontraba frágil y además olvidado por entes gubernamentales. Sobre esta situación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, denunció en julio del 2020 diversas carencias padecidas por los nativos. Estas van desde la insuficiencia alimentaria, falta del servicio de agua potable e implementos de bioseguridad, hasta restricciones que impiden desarrollar la caza y comercializar de sus productos, imposibilitando así el buen vivir de estas comunidades. Pobreza, abandono gubernamental y discriminación es lo que viven actualmente las comunidades indígenas en Colombia, siendo los habitantes más pobres del país debido a la carencia de recursos básicos. En este sentido, para abril del 2020, Fernanda Da Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, explicó a través del portal web que el Estado colombiano ha sido el único responsable de la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas. Un claro ejemplo de ello es que luego de 3 semanas que se proclamó la cuarentena en el país, comunidades indígenas manifestaron sus quejas tras la falta de apoyo de las figuras gubernamentales. Si históricamente no han tenido acceso a la salud, al agua o a la alimentación, en el contexto de esta pandemia, esta situación es muchísimo más grave, porque no cuentan con condiciones sanitarias y sociales para enfrentar adecuadamente el COVID-19. Finalmente, es importante resaltar que el peligro de los aborígenes colombianos es grave debido a la poca preocupación del gobierno y a las acciones que estos han tomado. El contexto que estos viven lleva años y dentro de una pandemia empeora la situación. Como es de esperar, Venezuela, un país con tantas problemáticas sociales, no escapó de esta misma situación. Y es que poco después del inicio de la pandemia, el 27 de mayo del 2020, Vatican News, un portal de noticias de la Santa Sede, presentó mediante su página web un informe hecho por la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la falta de cuidados médicos, sedes hospitalarias, medidas de protección y ambulancia para las comunidades indígenas en el país frente al coronavirus, lo que llevó a los obispos a realizar un llamado a las autoridades a priorizar los planes de vacunación e invertir recursos para cubrir sus necesidades. Las denuncias incrementaron, y más aún cuando los nativos no recibieron soluciones concretas del Estado a sus manifestaciones. Con más exactitud, en Vaupés, Colombia, la etnia Cauca, a través de la red social Facebook del portal La Marandúa, solicitaron ayuda el 12 de agosto del 2021 al enfrentarse que el Hospital San Antonio de Mitú, único en la zona, aparte de encontrarse lejos de sus viviendas, no contaban con insumos médicos para enfrentar el coronavirus. Aunado a eso, la falta de un sistema de comunicación que los ayudara a conseguir interacción con el resto de la sociedad. En Apure, la situación se presentó de forma distinta. Aunque las comunidades indígenas presentaran similitudes de precariedad con el departamento colombiano,
La situación los llevó al desplazamiento de más de 40 nativos, como ocurrió el 7 de febrero del 2022, de acuerdo al reporte señalado por el periódico Correo del Caroní sobre la población Hibi del municipio Pedro Camejo, lo cual los llevó a alojarse con más de 100 indígenas en una edificación en abandono del terminal de San Fernando de Apure. Así, llevará a grandes probabilidades de contagio por el COVID-19, descrito por activistas de derechos humanos de la región, como una problemática que el Estado no resuelve de raíz. En este orden de ideas, hablando un poco del tema de inmunización en Colombia, en el Hospital San Antonio en Vaupés, el equipo de vacunación encargado de este sector llegó a 25 comunidades indígenas de Caño Cuduyarí, para lograr inmunizar contra el virus COVID-19 a unos 470 habitantes del departamento aproximadamente, destacando que la mayoría pertenecen a la población indígena. Esta declaración ha sido proporcionada por la cuenta oficial de Twitter Minsalud Colombia. Mientras que en el caso venezolano, Prensa Gobierno Apure difundió el 17 de enero del presente año que por medio de InSalud se realizó una jornada médico-asistencial a los pueblos originarios del estado apureño, destacando la declaración de la doctora Darlene Marín, directiva del organismo, quien argumentó que la atención a los ciudadanos deben ser sin distinción ni discriminación étnica, política o social, a causa de ser la salud un derecho primordial. Hola, mi nombre es María Briceño. Continuando con la investigación, tenemos que para octubre de 2020 fueron presentados reportes de que en la cuenta de Facebook del medio de comunicación de la Mara Andúa, en donde se explica el aumento de casos de COVID-19 por encima de los 12 casos de contagio confirmados hasta esa fecha, notándose también el mal manejo de cadáveres acorde a los protocolos de seguridad ya establecidos. En otro orden de ideas, es impresionante observar que el único hospital de Vaupés se encuentra en estado de vulnerabilidad. En la cuenta oficial de Facebook en la Mara Andúa especificó que para agosto de 2020 se habían confirmado unos 236 casos de contagios y con tan solo atender a unas 15 personas, el hospital se encontraba al borde. En consecuencia, de acuerdo con la información obtenida en la cuenta oficial de Facebook de la Mara Andúa, la tribu del Cauca se encuentra frágil ante cualquier enfermedad y más si es COVID-19. Además de ello, hemos solicitado ayuda a causa de la situación en la que vive, pues el único puesto de salud que poseen se encuentra aislado y con bajos recursos. Sobre el contexto en Venezuela, el canal de YouTube de la radio informativa del circuito Éxitos el 29 de septiembre de 2021 presentó una entrevista realizada al periodista Román Losinski, a Daisy Barreto, antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, quien hizo hincapié sobre la asistencia médica propia de los indígenas en situaciones salubres, delicadas por la falta de empleados médicos en la comunidad Pume del estado Apure. En otro sentido, la Fundación para el Desarrollo Integral de Indígenas Apureño, el 14 de febrero de 2022, dio a conocer una entrevista que sostuvo Yesenia González, la directora de Fundey Apure, con el equipo de salud de los nativos, planificando estrategias para el abordaje de las poblaciones originarias del estado Apure. Es evidente que para respaldar un caso de investigación se necesitan cifras y datos. En nuestro tema, lo primero que reflejamos es la cantidad de indígenas que habitan en los dos países. En Venezuela, según el censo indígena del 2011 realizado por el Estado, de 32 millones de personas, el 2.8 son de este grupo y Apure posee unos 11.559. Por el lado de Colombia, el Ministerio de Salud emitió un boletín en donde informaba que 1.905.617 personas de 49 millones pertenecen a los grupos étnicos y 30.787 habitantes en Vaupés, representando el 81,7% de la población. Ahora bien, hablaremos en cuanto a cifras del COVID-19 específicamente. En el caso de Apure, la agencia de noticias AFP publicó en su página web una información que resaltaba un desconocimiento de la cantidad de pruebas PDR y PCR, por lo que organizaciones de trabajo socioambiental y de pueblos indígenas llevaron un conteo desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de marzo de 2021, en el cual indicaron que hasta esa fecha hubo un total de 6.020 contagios, 49 fallecidos y una incidencia de 261 contagios por cada 100.000 habitantes. Con respecto a Colombia, la cifra se encuentra un poco más actualizada en los portales del gobierno. El Instituto Nacional de Salud publicó el 19 de febrero de 2022 que hasta el momento ha habido 80.998 casos,
2.219 fallecidos y unos 78.260 recuperados. En cuanto al departamento de Vaupés, sí se consiguieron cifras por parte de la página web de la gobernación, pero con la distintiva de no ser tan actuales, pues su último boletín fue publicado el 9 de diciembre de 2021, en donde se resalta que han tenido unos 1.796 contagios, 17 fallecidos y unas 1.778 personas recuperadas. Lo interesante de estos números viene por la poca actualización por parte del Estado venezolano, pues su último censo para conocer la cantidad de indígenas fue hace más de una década. En cuanto al COVID-19 deja mucho que desear, pues las cifras no se esclarecen y deben ser organizaciones las que determinen estas cifras con sus limitaciones. En cambio, en Colombia toda la información es mucho más actual y se sube de forma periódica sin muchas complicaciones para seguirla. Respecto al marco legal, dentro de las fuentes de mayor relevancia se encuentran los Ministerios de Salud y el Indígena de Venezuela. A esto se les suman los gobernadores del Estado Apure y el Departamento de Vaupés. Además, el alcalde de Mitú, Carlos Enrique Penagos, quien ha dado información constantemente. Pero quienes tienen mayor fuerza son los miembros de las comunidades en ambos países, ya que constantemente informan y denuncian su situación. Además, es importante destacar el papel de la Marandúa, con el reportero Emerson Castro, el cual ha sido de gran utilidad para nuestro trabajo. Por otro lado, organizaciones no gubernamentales, políticos y expertos también han sido claves para exponer las dos caras del caso, aunque sean muy puntuales, pero es una información que sirve para ampliar la investigación. Dentro del marco jurídico colombiano se establece el capítulo 1 de la Ley 691 de 2001, donde se reglamenta el derecho de los pueblos indígenas colombianos al acceso a los programas y servicios de salud. Asimismo, la Ley 100 de 1993 incluyen a las comunidades indígenas en los servicios de seguridad social integral. La Ley 21 de 1991 aguarda sus derechos y libertades y el Decreto 1911 de 1990 enfatiza la prestación de servicios de salud para dichas comunidades. A pesar de ello, las noticias, reportes, declaraciones y denuncias dejan en evidencia que las condiciones sanitarias de los pueblos étnicos sufren de mucha precariedad y el abordaje que les da el Estado es sumamente escaso. La lejanía de los centros hospitalarios de la mayoría de las comunidades y la poca capacidad e insuficiencia de insumos de los mismos, que ha sido más notorio tras la pandemia del COVID-19, son hechos que dejan en evidencia el poco valor que se le da a cada una de estas leyes que prometen velar por el bienestar de los pueblos originarios colombianos. En este punto de nuestra investigación se han de comparar ambos contextos entre países vecinos. Iniciemos. Resulta una constante en Venezuela y Colombia debido al viaje necesario para la búsqueda de insumos, vacunación y seguridad ante el COVID-19. Se presenta en Venezuela en una mayor medida la poca información y la poca información que se encuentra proviene de entes adeptos al gobierno, sin datos concretos y obviando por completo la violación de los derechos humanos. En Colombia la información tiene mayor fluidez. Se cuenta además con el medio local, La Marandúa, que publica de forma constante sobre el acontecer de los nativos y sus carencias. En Venezuela, la mayoría de las declaraciones dadas por funcionarios del Estado sobre las comunidades suelen ser positivas. En Colombia siguen una línea parecida, pero en ocasiones algún personaje del gobierno tiene cierta discordancia con las autoridades. Por ejemplo, el alcalde de Mitú mostrando preocupación por el papel de estas en la pandemia. En Colombia, en el departamento de Vaupés, se ha informado de forma continua sobre las comunidades indígenas. En Venezuela solo se ha hecho de forma puntual y favorecedora del gobierno. Las denuncias o advertencias de la ONG son bastante parecidas, pues las comunidades de los países corren el mismo peligro y con el Estado ausente en muchas ocasiones, siendo la protección de sus derechos humanos algo en segundo plano. En conclusión, pese a que en un país hay mayor opacidad informativa, las dificultades de los pueblos son muy similares. Un alto pico de contagios, tanto en Vaupés como en Apure, puede volverse una tragedia. Las dos entidades no tienen los recursos para proteger a sus nativos, quienes viven un suplicio constante para poder sobrevivir a la pandemia.